Compartiendo la mañana de AM 1520 La Voz Regional, Radio Chascomús, llegando a gran parte de la provincia de Buenos Aires, y por eso le quiero agradecer que nos dispense algunos minutos. Alguien que conozco de hace muchísimos años, que nos encontramos por un tiempo y después nos volvemos a perder, y ahora es el gusto de restablecer y mantener este contacto con un querido amigo y colega como es Jorge Ser. Jorge, gracias por estar y bienvenida, ¿no? Aquí a M1520. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Gustavo? El gusto, por supuesto, es mío también de estar con vos y también con tu gran audiencia. Bueno, Jorge, recién decía una diferencia que a lo mejor vos lo querés plantear con más claridad entre un analista internacional y un analista de geopolítica internacional. Yo algo más o menos decía que tiene que ver como el territorio, recursos naturales y la geografía física y la población influyen en la política y en las relaciones internacionales, ¿no? No sé si hay otro tipo de diferencia. Esto lo digo para que la gente lo entienda. Bueno, estás en lo cierto, Gustavo. Quizá es muy amplio el término, pero a fuerzas sinceros tiene que ver con lo que estás contando. Pero además, para aquel analista internacional que quiera hablar de política internacional, si le agrega el tema de geopolítica, entonces está diciendo de que toda la política tiene que ver con el resto de las, digamos, del entorno de la política. El tema comercial, el tema territorio, el tema inclusive histórico, si hablamos de guerras pasadas, el tema de conquistas de espacios, hasta un tema económico virtualmente. Entonces, el enfoque que uno hace de la política no lo transmite únicamente por la vía de este político es bueno, este político es malo, este político hizo esto o este político hizo aquello, sino que le agrega, le adosa, le añade algo que tiene que ver con algo más global, algo más macro, si hablamos de un término un poco más moderno. Bueno, teniendo en cuenta esto que estás diciendo, Jorge, haciendo una especie de un pantallazo más abarcativo, así una especie de título, ¿cómo ves hoy la geopolítica internacional? ¿Cómo ves la política internacional, los conflictos, las relaciones entre los países hoy por hoy en día? Bueno, estás tocando un tema muy álgido, muy ríspido, porque hoy por hoy la política está pasando por un tembladeral, si hablamos en lo internacional, y sobre todo lo que tiene que ver con el hemisferio norte, todo el hemisferio norte, todos los países o regiones que están por encima del Ecuador y que, a fuerzas sinceros, es donde se producen mayor tipo de conflictos, de todo tipo, Sí. políticos, bélicos, en fin. Es un tembladeral la política, Gustavo, internacional, y es una, digamos, un navegar en aguas pantanosas, diría, porque a veces hay callejones que están sin salida, porque son tantos los ítems que se manejan que es muy difícil para los políticos ponerse de acuerdo. Como opinión personal te digo, de cualquier manera, los políticos de hoy en día, sin elogiar o menospreciar a alguien, no tienen quizá la jerarquía, vamos a usar bien este término, la jerarquía no quiere decir que no sean buenos políticos, pero no tienen presencia de grandes políticos que pueden llevar a cabo una gestión en el país que sea. Entonces, todo se encolumna en un tembladeral que a veces es muy difícil poder salir. Bueno, a propósito de lo que estabas diciendo, de políticas y de tembladerales, hoy por hoy si tenemos que hablar de los Estados Unidos, un Donald Trump que dice una cosa con firmeza después que va cambiando, uno puede decir un tembladeral para Donald Trump parece algo imposible teniendo en cuenta la mentalidad, la personalidad de Donald Trump, pero me parece que en algún momento ha demostrado que va fluctuando, y también distintos reveses
que está teniendo Donald Trump en su política, en un momento donde Estados Unidos va a cumplir 250 años de independencia. ¿Podemos mezclar y analizar este tema, Jorge? Claro, claro que sí, claro que sí. Mira, dentro de 2 días en Washington se va a llevar a cabo una gran ceremonia donde se van a celebrar los 250 años de la independencia de Estados Unidos. Ya hay unas medidas de seguridad extremas preparadas en la capital norteamericana debido a algunos informes de inteligencia que algo pudiese ocurrir durante los festejos y las celebraciones. De cualquier manera, el pueblo norteamericano está, yo diría, expectante ante estos 250 años porque justo está en el ojo de la tormenta el presidente de turno, Donald Trump, que no solo tiene frentes externos con algún tipo de dificultad, sino fundamentalmente el frente interno. Varios reveses ha sufrido, no solo en lo personal, sino también como político en su gestión, el presidente norteamericano, porque vos sabés que ni bien asumió en el segundo mandato, al otro día ya decretó y ordenó a la vez a las agencias federales a que no se reconozca la ciudadanía de bebés nacidos en Estados Unidos que no tengan al menos un padre o madre que sea ciudadano estadounidense o, en su defecto, residente permanente legal. Nunca entró, Gustavo, en vigencia este decreto porque enseguida aparecieron todos los juzgados o jueces pertinentes en la materia para decir, señores, este decreto está como pasando por arriba de lo que se da en llamar la 14ª enmienda de la Constitución norteamericana. Por ende, en estos días ya se vislumbraba que algo podía pasar, pero en el día de ayer la Corte norteamericana ordenó el rechazo a la restricción de la ciudadanía por nacimiento. O sea que este es un revés bastante fuerte para el presidente norteamericano, sobre todo siempre con vistas a las elecciones de noviembre y sobre todo a una finalización, yo diría, de modo tranquilo, el Mundial de Fútbol que se está celebrando en ese país, además de Canadá y México, ¿no? Jorge, esta situación de Donald Trump en los Estados Unidos, las idas y vueltas que ha tenido con su intervención en la guerra de Medio Oriente, la paz que se firma, después que no se firma, se libera el estrecho de Hormuz y después se vuelve a bloquear, como de alguna manera que le ha costado sostener distintas determinaciones tomadas por Estados Unidos, y sabemos lo que eso genera, la importancia que tiene a nivel internacional, pero después tuvo que fluctuar, lo mismo que con los aranceles y demás para las exportaciones y las importaciones. Eso habla de un Donald Trump mucho más débil. Si me preguntás de manera personal, yo no sé si la palabra sería débil. La palabra por ahí sería expectante para ver de dónde viene el fuego cruzado que puede voltearlo. Evidentemente, Donald Trump tiene un problema, en mi juicio personal, que es el que no deriva tanto, no confía tanto en sus adláteres. Por cierto, creo que es el presidente norteamericano, tanto en el primer mandato como en lo que lleva de que más ha dado de baja a ministros y funcionarios y a militares, incluso de alto rango, durante la gestión. Como que no está tan seguro de la gente que lo está acompañando. Eso es uno de los temas que quizás se podría usar esa palabra, la palabra débil. Pero en cuanto al frente externo, yo creo que el tema económico de Estados Unidos y el tema de las elecciones lo llevó a Trump a parar, entre comillas, digo entre comillas porque es casi que se presiente o se presagia algún ronroneo
de que ni bien termina el Mundial de Fútbol y ni bien terminan las elecciones, Trump vuelve a las andadas. O sea, vuelve a las andadas significa va a tomar de vuelta la batuta con respecto a Irán, Medio Oriente, Rusia, Ucrania, que es un término que está por él quizá en este momento descuidado. De hecho, esta noche Unión Soviética, la ex Unión Soviética, Rusia, atacó la capital de Ucrania, Kiev, dejando centenares de heridos e inclusive hoy ya se hablaba de que Irán no quiere volver a las negociaciones. De hecho, hoy en Teherán, en este preciso momento, se está llevando a cabo lo que ellos han dado en llamar el más gigantesco funeral de su historia. Está siendo despedido el ayatolá Ali Khamenei, recordemos, eliminado por Israel en la guerra. Jorge, esto que vos estás diciendo uno lo puede traducir como aflojando un poco la soga después para que la confianza le permite, cuando pegue el tirón, sacudir al que está del otro lado de la soga, ¿no? Y también te quiero preguntar, a propósito de los Estados Unidos, si está pudiendo doblegar o no, porque por momentos las declaraciones de Donald Trump es como si fuera el título de una noticia y después cuando transcurren los días y comenzás a leer la bajada, no es tan cierto lo que dijo con tanto autoritarismo, con tanta firmeza Donald Trump respecto al comportamiento o aceptación por parte de Irán, en este caso, de una tregua, de reuniones que se van a desarrollar y después no se desarrollan, y algunos dicen que hubo encuentros, pero no de los que se iban a encontrar. ¿Cómo podemos analizar estas idas y vueltas? No sé si te hizo un lío grande. No, es una gran ensalada, pero se puede explicar. Yo te diría, fundamentalmente, Gustavo, que Donald Trump tiene una gran contra. Yo con esto que voy a decir no le estoy echando la culpa a los colegas norteamericanos de los grandes emporios periodísticos, llamado, por ejemplo, CNN, llamado New York Times, llamado Washington Post, que son las cadenas que más en contra están de Donald Trump. Conociendo el tema in situ, yo te diría que muchas veces quizá no del todo fieles las noticias sobre Donald Trump que ellos desparraman. No estoy defendiendo al presidente norteamericano, estoy diciendo lo que uno ve en el campo de combate. Es muy difícil ser previsible en la opinión con respecto a qué va a hacer Donald Trump. Todo indicaría que se volvería nuevamente a una guerra, no sé de qué tenor, porque Irán finalmente no quiere reconocer la entrada de técnicos de la Comisión Nuclear de Energía Atómica para que vean sus instalaciones, a ver si está fabricando agua pesada o no, si está fabricando ojivas nucleares nuevas o no, o sea, si puede llegar a conseguir la bomba atómica como Trump y buena parte del mundo tratan de impedir. Es muy difícil poder saber qué es lo que pasa con Trump, porque es mucho más difícil saber cómo va a actuar Irán sin un líder, porque el hijo del ayatolá Khamenei, que yo recién hice referencia, realmente no tiene jerarquía de líder, así que es muy difícil poder prever qué es lo que puede pasar al respecto. Pero de cualquier manera, y por otro lado, terminando con este tema del tembladeral de Trump, Trump también tiene otro tembladeral en el frente interno, porque buena parte, una vastísima porción, te digo, Gustavo, de la ciudadanía estadounidense que lo ha votado a él y también gente que no lo ha votado, están arguyendo de que quizá todos los males de Estados Unidos hoy día y todas las políticas, inclusive erradas de Trump, tienen que ver con políticas mucho más erradas de Barack Obama y de Biden en el pasado. O sea, estamos viendo una
un panorama bastante incierto en Estados Unidos porque la ciudadanía estadounidense clásica americana está sufriendo los embates de las políticas de Barack Obama y Biden en el pasado en cuanto a inmigración, en cuanto a impuestos, etcétera, etcétera, que está dando un buen dolor de cabeza a Trump y por ende a todo el estamento político norteamericano. Jorge, te quiero llevar a otro tema que también ha generado cierta polémica y tiene que ver con la ley de nietos en España, esto que permitió a hijos y nietos de españoles que no estaban en España, estaban exiliados, obtener la nacionalidad española sin residir en España. Había una fecha, un plazo ordinario, podemos decir que ya finalizó, y bueno, y el presidente de España, Sánchez, de alguna manera utiliza esto, y hoy por hoy, ¿cómo podemos analizar esa situación? Bueno, Sánchez fundamentalmente en estos momentos está empeñado en no perder la próxima elección. Claro. Digamos que también, si recién Trump hablábamos de ciertos reveses, Sánchez los tiene y muchos, sobre todo en el aspecto personal. Por ejemplo, fue sometida a una gran indagatoria su propia esposa por hechos presuntos de corrupción. Todavía no hay una determinación de la Corte al respecto, pero seguramente en las próximas semanas va a salir. O sea, Sánchez no está pasando por un muy buen momento y él necesita votos. El Partido Popular, el opuesto, uno de los opuestos de la oposición, por supuesto, al PSOE, al Partido Socialista Obrero Español de Sánchez, no quiere que salga esta ley de nietos porque, según el Partido Popular, pueden convertirse en españoles hasta los tataranietos de los emigrados. O sea, fíjate, Gustavo, sí, que serían empadronados unas 3 millones de personas más, lo que significa una buena aliciente para Sánchez, porque como él es el que trata de sacar esta ley, un buen aliciente para conseguir una muy buena cantidad de votos que le permita revertir lo que se supone el Partido Popular le va a ganar, ¿no? Sí, bueno, y esa situación, ¿cómo lo tiene posicionado a Sánchez? ¿Con qué posibilidades? Y si avisorás un futuro, ¿esto lo puede lograr el presidente español o no? Bueno, depende del Congreso en Madrid, ¿no? Sí. Depende del Congreso en Madrid, las votaciones, los arreglos que haya entre las distintas coaliciones políticas de gobierno. Está difícil el tema para Sánchez. Ajá. Está muy difícil porque tanto Vox, el partido de la ultraderecha española, como el Partido Popular de Feijóo, que quizá es uno de los líderes del Partido Popular, están tomando un muy buen número en su carrera a las próximas elecciones. Entonces, lo de Sánchez son como, yo diría, jugadas de manotazos de ahogado, se puede decir. Sí. Yo creo que le molesta, Gustavo, muchísimo a Sánchez lo que pasó con su esposa. Eso te iba a preguntar, ¿de qué manera lo afectó, lo afecta o lo puede afectar la situación judicial de su esposa, Sánchez? Y mirá, ni bien ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Cuando se destapó el tema, no. Pero cuando ya la Corte determinó que iba a llamar a indagatoria, y cuando se llama indagatoria vos sabés muy bien que algo hay atrás de la esposa de Sánchez, o a la esposa de Sánchez la iba a llamar indagatoria. Sánchez no concurrió a la Moncloa por 10 días, el Palacio Presidencial en Madrid. Sí. No concurrió a la Moncloa por 10 días. Algunos dicen que estaba recluido, deprimido, o estaba con bronca, o tenía, digamos, enfrentamientos con su familia debido a este tema. Pero bueno, después volvió como si nada hubiese pasado, haciendo, bueno, la sonrisita de todo que hacen todos los políticos cuando dicen acá no pasa nada, cuando realmente acá pasa algo, ¿no? Sí, cuando vos hablas de indagatoria, le aclaramos a la gente que una cosa es la indagatoria, otra cosa es la testimonial. Cuando alguien es convocado a una indagatoria es porque hay una semiplena prueba de que
sea inculpado, ¿no? Respecto a los actos en los cuales está, no digo acusado en un momento, pero sí contemplado y por eso se lo llama a una indagatoria. Y a partir de ahí, sí, seguramente es un cachetazo muy grande, porque más allá de todas las vueltas que das, mientras esto se aclare a favor o en contra de la esposa de Sánchez, y los cachetazos que recibe el presidente español es aprovechado por aquellos que están en su contra, ¿no? Claro, claro, desde ya. Digamos que Sánchez tiene como adláter muy fuerte a Yolanda Díaz, que es la vicepresidenta del gobierno español, que quizá lo está haciendo incurrir en más de un error. A Sánchez lo quiere ayudar, pero en realidad parecen zancadillas que le mete Yolanda Díaz a Sánchez, porque cada cosa que ella le aconseja, cada cosa que él sigue y no le está resultando bien el partido, ¿no? A propósito, recuerdo que esta ley de nietos ya fue prorrogada hasta el año 2025, algo que se había hecho allá por el año 2022, puede ser, ya tiene una prórroga a esta otra que quiere el presidente español. Exactamente, sí, estás en lo cierto, Cuando el río suena, pareciere que en algún momento dado va a salir esta ley, sin ninguna duda. Yo dudo que salga antes de las próximas elecciones, porque ya te digo, no hay un Partido Popular y un Vox debilitado para nada según la ciudadanía. Yo estoy hablando según las estadísticas y las encuestas que hay. Yo no dificulto que pueda esta ley salir, pero bueno, vos sabés cómo es la alta política y los manejos entre bambalinas de los políticos para conseguir resoluciones o dictámenes o leyes. Nosotros, digamos, podemos presenciar conferencias de prensa y luego entre bambalinas, cuando termina la conferencia de prensa, van atrás de los cortinados y deciden otra cosa. Es muy difícil prever esto, Gustavo. Jorge, para cerrar, dos cosas. Primero, agradecerte enormemente tu tiempo, la claridad con la que se explican cuestiones que no son tan fáciles de explicar, con la idoneidad, la naturalidad y la imparcialidad, que eso también es muy, pero muy importante, por eso yo te agradezco. Y después la propuesta, si querés sumarte a M1520, para poder ir aclararnos con la información y con la opinión de lo que pasa en el mundo entero, que a veces, siempre digo, un título es una cosa y después se deforma con la bajada o con los textos, y a partir de ahí es como que no entendemos lo que pensamos que estamos entendiendo. Exactamente, así es, tenés razón. Y desde ya te agradezco la propuesta y desde ya, por supuesto, me voy a sumar a la radio regional de Chascomús. Bueno, Jorge, después si querés hablamos de periodismo deportivo, también de muchas cuestiones, ¿no? Que nos fueron juntando, pero eso me parece que tiene que ser con un café de por medio o algo en el medio para poder seguir charlando, ¿eh? Pero cómo no, con un gustazo enorme, Gustavo. Por supuesto, siempre terminamos con un café y un abrazo como hacen los grandes compañeros, amigos de tantos años y colegas también. Bueno, las camperas vendrían bien ahora que hacen frío, ¿no? ¿Se siguen vendiendo? No, nunca más eso. No, nada que ver, nada que ver. Pero hoy necesitas para el frío 20 camperas, me parece a mí, con el frío que está haciendo. Sí, mucho frío ahí en Capital Federal. Jorge, un abrazo grandote y nos reencontramos la semana que viene, ¿te parece? Dale, con todo gusto, un saludo para vos y toda la audiencia. Gracias. Jorge Ser.